Bueno, vamos a dar comienzo entonces al estudio de la palabra de Dios en esta mañana, tarde o noche, dependiendo cuando nos estén viendo por el mensaje grabado. Hoy vamos a estar en Gálatas, capítulo 3, versículo del 16 al 18. Y el tema de hoy es los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham. Vamos a dar comienzo en oración y para dar entonces comienzo al estudio. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos una vez más. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por un día más de vida que nos concedes. Gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, sin mérito alguno, Señor. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por cada uno de los que están aquí presentes y de los que están viendo este mensaje, Señor, por medio de la grabación. Ahora te pedimos, Señor, que nos ministres por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. Padre Santo, que todo lo que hablemos en esta mañana sea primeramente para tu gloria y para la edificación de cada uno de los oyentes, Señor. Corrígenos, Señor, redargúyenos, Señor, transforma, Padre Santo, por medio de tu palabra. Trae gloria a tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros seguimos en el estudio de los Gálatas y como breve recuento, ya el asunto aquí en los Gálatas es que esto era una iglesia que el apóstol Pablo había fundado. Después que el apóstol Pablo se marcha, llegan algunos de Jerusalén, judíos, cristianos, y empiezan a insistir en que los hermanos cristianos de Gálatas, que eran gentiles en su mayoría, no judíos, que ellos verdaderamente para ser cristianos, para recibir al Mesías judío en este caso, tenían que empezar a guardar la ley. O sea, le estaban añadiendo. Ellos decían, la fe solamente no es suficiente. O sea, ustedes tienen que guardar la ley, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar el sábado, ustedes tienen que guardar las dietas judías. O sea, primero y entonces, más la fe en Jesucristo, son verdaderamente salvos. Y esto iba en contra de lo que es la raíz, lo que es la espina dorsal, o sea, de la base del evangelio, que es solamente por fe. Somos salvos, ¿salvos de qué? Salvos de la ira de Dios. La Biblia enseña que la ira de Dios está sobre todo aquel que no está en Cristo. Dice, Dios está irado contra el impío todos los días. En Romanos 2 dice claramente que por tu corazón no arrepentido sigues atesorando ira para el día de la ira de Dios y el justo juicio de Dios. O sea, esa ira es de la ira que después el Señor habla, que es de la ira que Jesús nos libera. Cuando dice que Cristo nos libra de la ira venidera, no se está refiriendo a un periodo de gran tribulación como algunos han malinterpretado, sino que se refiere a la condenación eterna, ¿no? Pero siempre las religiones y las falsas religiones dicen que la fe no es suficiente, que hay que añadirle algo al creer. Bueno, hay que añadirle tal vez ciertos rituales, hay que añadirle, tú tienes todavía que pagar ciertos pecados, lo que Cristo hizo no fue suficiente. Así que tenemos podemos decir que todas las religiones aparte del verdadero cristianismo, te enseñan que para ser salvo hay una mezcla de fe más obras o rituales, ¿no? O sea, inclusive sectas que se identifican como cristianas pueden ser testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, el mismo catolicismo romano. O sea, te enseñan que tienes que creer en Jesús más sean los rituales, en el caso del catolicismo, pues las liturgias, y aparte de eso aún no tienes seguridad porque después que te mueres se supone que vas a un purgatorio que no aparece en ninguna parte de la Biblia, y ahí tú tienes que purgar tus pecados, o sea, pagar por tus pecados, cuando Jesucristo dijo claramente en la cruz, consumado es, terminado es. El sacrificio de Jesucristo en la cruz fue más que suficiente para perdonarnos de todos nuestros pecados sin necesidad que tengamos que ir a purgar a un purgatorio, que lo que está diciendo es que lo que Jesucristo hizo no fue suficiente. También, como ayer me tocó hablar en un funeral, ¿no? Que el hermano Ronald estuvo conmigo, y una de las cosas que yo mencioné
¿Qué hay de las personas que no tienen familia? O sea, por ejemplo, en Puerto Rico una costumbre es las novenarias, las famosas novenarias, ¿no? Bueno, se supone que por medio de las novenarias y las velas y el dinero que se le da a la iglesia, pues el alma sale más rápido del supuesto purgatorio. ¿Y qué hay el que no tiene familia? Que no tenga quien le haga novenaria, pues se fastidió. Se fastidió y se quedó en el purgatorio purgando sus pecados. Algo que no es bíblico. O sea, aquí lo que quiero decir, aquí no es cuestión de uno burlarse de otras religiones o de otras creencias, simplemente mostrar, si nosotros decimos creer en el Dios de la Biblia, tiene que ser como dice la Biblia, no como han inventado los hombres o lo que han añadido. Esto no es nuevo. Algunas sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, la ciencia cristiana, surgen en el siglo XIX. Uno puede trazar, cualquiera que sepa lo más mínimo de historia, puede trazar todas estas sectas al siglo XIX. La Iglesia Católica Romana no se desarrolló en un día, no se desarrolló como dicen algunos, no, fue cuando Constantino vino al poder, no, eso fue un periodo bastante largo de varios siglos que se fueron añadiendo y quitando cosas hasta que finalmente el obispo de Roma reclama ser el papa o el líder principal, pero eso tardó años. Alguien puede decir, bueno, sí, pero es la iglesia original porque fue la que fundó Pedro. No, la iglesia original no se funda en Roma, sino se funda en Jerusalén. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Y en importancia, después de la iglesia de Jerusalén, estaba la iglesia de Antioquía. Y si vamos a hablar de líderes, los primeros líderes de la iglesia, no fue solamente Pedro, sino que estaba Santiago, el medio hermano del Señor, y estaban los otros apóstoles. Y como hemos explicado anteriormente, inclusive el mismo Pedro, cuando fue a casa de gentiles, los líderes de Jerusalén los llamaron a cuenta en Jerusalén. No fue en Roma, fue en Jerusalén. El mismo Pedro tuvo que rendir cuenta. Pedro no dijo, no, espérense, yo soy el Papa, yo no le rindo cuenta a nadie. No, no. Pedro tuvo que ir a rendir cuenta y dar explicaciones a Santiago y a los líderes de Jerusalén. Así que, en fin, pero todo esto de añadirle al Evangelio es algo que surge desde el principio de la iglesia primitiva. Y esto es lo que Pablo está aquí combatiendo. Y comenzamos en el versículo, terminamos el versículo 5 la semana pasada, donde Pablo les dice a la iglesia de los Gálatas, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, y ya vimos en el mensaje la semana pasada que está grabado en internet, ¿cómo se recibe el Espíritu y cuándo? Por medio de la fe. Cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, en ese momento el Espíritu Santo nos regenera para poder creer, nos bautiza en su Santo Espíritu para venir a formar parte del cuerpo de Cristo. Y sigue trabajando en la vida de nosotros. Aquí toditos somos trabajos incompletos, en el sentido de que todavía seguimos cada uno batallándonos con nuestros pecados. Aquí nadie puede mirar a nadie por encima del hombro y creerse, bueno, nosotros somos más santos o somos mejor que otras personas. No, si estamos aquí es por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. O sea, no porque seamos mejores que nadie. Y como siempre digo, somos mendigos enseñándole a otros mendigos dónde encontrar comida. O sea, aquí no somos los que estamos arriba, hemos creído porque somos más inteligentes que los demás, porque somos más santos que los demás, mejores que los demás. No, mendigos que encontramos comida por la gracia de Dios y le compartimos esa comida a otras personas. Entonces, vemos aquí como Pablo, pero el problema es que entonces estos judaizantes que los tenemos hoy en día, hoy tenemos judaizantes modernos, pudiéramos decir los adventistas son una clase de judaizantes modernos, porque ellos insisten en que usted para ser salvo de verdad usted tiene que guardar el sábado. Y si usted no guarda el sábado, pues usted está desobedeciendo los mandatos de Jesucristo, según ellos. Pero el sábado era parte de la ley ceremonial. Están en lo que es en el Antiguo Testamento, la ley que se le da al pueblo de Israel, está la ley ceremonial, que eran las fiestas, las festividades, los ritos, la circuncisión, el guardar el sábado, el día de reposo, y lo que eran las leyes morales. Las leyes ceremoniales no pasan a nosotros como iglesia. Nosotros no tenemos que circuncidarnos, nosotros no tenemos que guardar las fiestas judías, nosotros no tenemos que guardar el sábado como día de reposo, porque la Biblia dice claramente en el libro de Hebreos que nuestro reposo es Cristo, no es un día, es Cristo. Entonces,
Hoy en día, pues pudiéramos señalar, también tenemos dentro de las iglesias evangélicas o protestantes un movimiento que está creciendo bastante, que se llama el movimiento de raíces hebreas. Esta gente pues están enseñando a los evangélicos o protestantes que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que guardar la ley de Moisés, que tenemos inclusive, le preguntan cuál es su apellido, por decirlo así, Rodríguez. Ah, pues vamos a mirar, mire, usted es descendiente de Israel, bien de descendencia judía, y usted tiene ahora mismo un jíbaro, un campesino, que ahora viene y dice que es descendiente físico de Israel y que por el apellido. Y entonces ya no pueden decir Jesús, tienen que decir Yoshua y tienen que decir palabras hebreas, como si de esa manera fueran a agradar más a Dios. Siempre añadiéndole algo a lo que es la fe. O sea, no, según todas estas creencias no basta la fe. Y eso es lo que Pablo dice. Cuando recibimos el Espíritu Santo lo hicieron por las obras de la ley, o sea, por guardar la ley o por creer solamente, la fe. Y ahí es que comienza el versículo, que entramos hoy en el versículo 6 de Gálatas 3, donde dice el apóstol: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó solamente. Para el tiempo de Abraham la ley todavía no estaba. Todavía tardó más de 400 años a que viniera Moisés y se le diera la ley. O sea, Abraham simplemente le creyó a la promesa de Dios. Le creyó y dice, y le fue contado por justicia. El comentario que yo tengo aquí en la Biblia Herencia Reformada, que es la que estoy usando hoy, dice, así como está registrado en Génesis 15:6, donde está el relato de que Abraham creyó, y dice, le fue contado por, o sea, imputado o atribuido a favor de uno. Cuando nosotros dice, la Biblia dice que nosotros somos justificados, que somos justificados por la fe, no significa que somos hechos justos. Lo que significa es que se nos imputa la justicia de Cristo. Entonces somos justificados no por los méritos de uno nadie puede ser justificado. O sea, porque nadie es bueno, la Biblia dice, no es nadie bueno sino Dios. Somos justificados porque se nos imputa la justicia de Cristo. ¿Ve? ¿En qué? En creer solamente. Entonces el punto del apóstol dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, solamente creer no es aplicar otras cosas, no es creer más hacer esto, solamente el creer. Ahora, hay que brevemente entender lo que es creer, porque la Biblia dice también que los demonios creen y tiemblan. Aquí toditos podemos decir, bueno, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo en Dios, yo creo que Jesús murió en la cruz, yo creo que hasta resucitó después del tercer día, yo creo todo eso. Pero eso no da salvación, simplemente creerlo superficialmente. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben todo eso. O sea, una cosa es tener un conocimiento intelectual y otra cosa es que ese conocimiento llegue y transforme el corazón. Un ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, a Ronald, Ronald, móntate conmigo en el carro que te voy a llevar sano y salvo a tu casa. Y Ronald dice, sí, yo te creo, Ricky. Ok, vamos, no me monto. ¿Pero por qué? ¿Pero no crees que te puedo llevar sano y salvo? Oye, yo sé guiar, tengo una licencia impecable. Sí te creo. Vámonos. No me monto. Entonces, él está diciendo, sí me cree, pero no tiene en realidad la confianza para descansar y montarse confiado conmigo. ¿Ves? Entonces nosotros podemos decir, bueno, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero ¿crees verdaderamente tú en el sacrificio de Jesucristo? ¿Crees tú verdaderamente lo que dice la palabra? Que tú eres un pecador, que no mereces otra cosa que el infierno y que solamente poniendo tu fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario eres salvo de la ira de Dios y de la condenación eterna. Si lo creemos de verdad, eso va a producir un cambio. Ese cambio no va a ser para salvarnos, el cambio se produce consecuencia de la genuina salvación. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Esto no se trata de poner una balanza, a ver quién hace más cosas buenas y al final Dios viene y pone la balanza como muchos creen y si hay más cosas buenas que las malas, pues te salvas y si no, pues te pierdes. No, es solamente por fe, no es por obra para que nadie se gloríe. Aunque después que una persona es salva, esas buenas obras se tienen que reflejar.
Porque Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el árbol. Él no dijo, por su fruto se salva el árbol, sino se conoce. La verdadera salvación va a producir buenos frutos y buenas obras. Tristemente, muchas de las personas que más daño le hacen al evangelio son esos que se identifican como cristianos. Porque ¿qué es lo primero que uno oye? Y con razón. Esos cristianos son unos hipócritas. Ese fulano que dice ser cristiano en mi trabajo, eso es lo más vago que hay, se pasa escondido, se roba ahora, es un tramposo, es un bochinchero, es un mentiroso. Yeah. Y es triste, pero eso sí se ve. Yeah. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que esas personas, aunque se identifiquen como cristianos, realmente no lo son. Son de los que, dice Mateo 7, el día del juicio, muchos, no dice 2 o 3 gatos, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros. Podemos añadirle, en tu nombre prediqué tu palabra, en tu nombre di escuela dominical, en tu nombre manejé la guagua de la iglesia, en tu nombre cuidé a los niños, en tu nombre hice. Pero nunca fueron verdaderos cristianos, fueron personas autoengañadas. Y el día del juicio se van a llevar la sorpresa cuando ellos crean, no, pero yo fui pastor. Fuiste pastor, pero no fuiste cristiano. Tenías una reputación, eras conocido como un gran pastor, un gran evangelista, te seguía mucha gente, pero yo nunca te conocí como tal, le va a decir Jesús. Ese es el peligro del autoengaño. O sea, aquí no basta con decir Señor, aquí no basta simplemente con decir creo, sino creer de verdad. Ahora, el creer de verdad es suficiente, es más que suficiente. Y eso es el argumento de Pablo. No hace falta hacer ningún ritual después que uno cree, no hace falta hacer ciertas cosas después que uno cree para ser salvo. No, solamente creer. Creer que el Evangelio, que es el Evangelio, significa buenas nuevas de salvación. Reconocer lo que dice la Biblia, que soy un pecador, que no me puedo salvar, que no puedo hacer buenas obras para salvarme. Y pongo mi total confianza en que Jesucristo murió por pecadores, resucitó al tercer día, está a la diestra de Dios y un día va a regresar por su pueblo. ¿Creen eso? Eso es el Evangelio así de sencillo. Era lo que estábamos explicando ayer en la funeraria, donde eran personas en su mayoría no creyentes. Pero eso es el Evangelio de salvación. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, o sea, los que son de fe, los que han creído el Evangelio, estos son hijos de Abraham. Hoy en día, y esto aquí me voy a referir a los evangélicos protestantes en su mayoría, porque es de donde surge esto, tienen prácticamente una idolatría con el Israel étnico. Defienden el Israel étnico, excusan todo lo que hace, inclusive el genocidio que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, donde han matado ya más de 35,000 civiles. Y lo siento, eso no es derecho. Derecho a defenderse tiene cualquiera. Una cosa es derecho a defenderse y otra cosa es derecho a masacrar. O sea, si a ti te dieron un puño en un ojo y te hincharon el ojo, eso no te da derecho a ti ahora a sacar un cuchillo, arrancarle los 2 ojos, picarle las 2 manos y picarle las piernas y después matarlo por lo que te hicieron. De hecho, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de ojo por ojo y diente por diente, no está hablando de la venganza personal como algunos creen, que significa que Dios aprobaba que tú te vengaras, ¿no? La ley del ojo por ojo y diente por diente no fue dado a individuos, fue dado al gobierno de Israel como nación, para los jueces. Y lo que significaba era que si a ti te robaban una gallina el vecino, pues el vecino te tenía que restituir con una gallina. No te tenía que dar una vaca o 2 vacas y un buey. No. Significaba que si el vecino te había herido y te había sacado un ojo, pues él tenía que pagar con un ojo. No significaba que eso te va derecho a irle a sacarle los 2 ojos y matarle a toda la familia. Eso es lo que significa el ojo por ojo y diente por diente. La gente lo malentiende y piensan que significaba que Dios daba permiso a vengarte. No, eso fue una ley dada a las autoridades de Israel, que era una teocracia. Una teocracia significa un gobierno que es dirigido bajo la ley de Dios. El actual Israel étnico no es una teocracia, es un gobierno secular como cualquier otro. Se celebran
parada gay. Gran parte del pueblo de Israel hoy en día son ateos, no creen ni siquiera en el Dios, y solo una minoría son los religiosos, y aún los religiosos desechan a Cristo. Dentro hay un remanente escogido por gracia, como explica Romanos 10 y 11, que creen en Jesucristo. Y esos son el único pueblo de Dios dentro de la nación de Israel. No es que todo el pueblo de Israel. Pero muchos piensan que por simplemente ser descendientes de sangre son hijos de Abraham. Y eso es lo que vamos a ver aquí ahora. Eso es lo que Pablo dice. Pablo dice en el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Y eso si vamos a Romanos, a Romanos 9, 6, 8, lo vemos todavía donde Pablo todavía lo aclara más, donde Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Él dice esto porque alguien puede decir, bueno, si las promesas fueron para Abraham y su descendencia, ¿por qué la mayoría del pueblo de Israel rechaza? ¿Por qué la mayoría de los judíos rechaza a Jesucristo? Alguien puede decir, bueno, es que falló la palabra de Dios. Falló la palabra de Dios a los descendientes de Abraham, a los hijos de Abraham, el padre de la fe. Y esto es lo que Pablo aclara aquí en Romanos. Y él dice, no es que la palabra de Dios haya fallado en cuanto a la promesa de la descendencia de Abraham. Él dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Miren qué importante. No todos los descendientes de sangre de Israel, de Abraham, son verdaderamente israelitas. Alguien puede decir, pero ¿cómo que no? Pues si tienen sangre de israelita. Sí, físicamente sí, pero espiritualmente no son. Espiritualmente no son parte del Israel de Dios. El verdadero Israel. Y dice, ni por ser, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, o sea, según la sangre, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, los descendientes espirituales de Abraham por medio de la fe, es lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas. Si vamos también a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Capítulo 8. Y esto está tan claro, es una pena que aún así tantos evangélicos insistan en llevar la contraria de lo que establece la Biblia. En Juan 8, versículo 39, en adelante, respondieron y le dijeron, o sea, estos son los judíos, los líderes religiosos, dice que le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham, o sea, somos descendientes de Abraham, así que nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y esto seguramente dicen los expertos y los teólogos, que cuando ellos le dicen esto a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, o sea, se la están restregando en la cara a Jesús porque habían rumores de que María había adulterado o fornicado y que Jesús era hijo de fornicación. O sea, no creían que Jesús había sido puesto ahí por el Espíritu Santo, no creían que María era virgen cuando dio a luz a Jesús, ¿no? Ellos no creían eso. Entonces, según el chisme o según las habladurías que habían, era que Jesús era hijo de fornicación. Y eso es lo que ellos le están entregando. En otras palabras, nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Nosotros tenemos un padre, Abraham. Un padre es Dios, es lo que él está diciendo. Un padre tenemos que es Dios. ¿En qué se basaban ellos eso? Simplemente en ser herederos, según la sangre. Yo puedo ser cristiano, mis hijas, si no vienen a Cristo, no son cristianas, no son salvas, simplemente por ser hijas mías, no son salvas. Tienen que ellas mismas creer, igual los hijos de cada uno de nosotros. Ahora,
dice Jesús, le dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto lo dijo Jesús. Mucha gente piensa, no, Jesús es todo amor y Jesús... Yo creo que si oyeran a Jesús hoy en día, muchos de los religiosos y de los cristianos, sacando a latigazo a los mercaderes del templo, y mira que hay mercaderes hoy, yo creo que dirían, uy Jesús, tú no estás actuando como Jesús. ¿Dónde está tu amor? Jesús es amor, Jesús es manso. Pero ese mismo amor no quita que reprende el pecado. O sea, es como la gente que dice, no, amor es amor. Y Dios es amor, y Jesús es amor, y amor es amor. Yo lo puse hace poco en un meme en la página mía, bueno, donde ponen amor es amor y agua es agua, y se ve a alguien con un sorbeto tomando agua de un vaso de agua y otro del toilet. O sea, si vamos a decir aplicar eso, pues entonces aplicaría también. Decir agua es agua, bueno, entonces lo mismo da que bebas agua de la pluma a que bebas agua del toilet. O sea, no, amor, no todo amor es amor. El amor de acuerdo a lo establecido por Dios. Ahora, Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto se lo está diciendo a personas que creían ser hijos de Dios, descendientes de Abraham, y creían que ellos eran los privilegiados. Y así es como Jesús ve ahora mismo, esto no es ser antisemita. Los judíos hoy en día, como decir los puertorriqueños y los colombianos y los peruanos y cualquier persona que no esté en Cristo, la Biblia dice que es hijo del diablo, incluyendo los judíos. Entonces decir que los judíos son pueblo de Dios, que son pueblo de Dios simplemente por ser judíos y descendientes de Abraham, es un error. La Biblia dice, Jesús lo dijo, soy vuestro padre el diablo, porque por eso no podían escuchar la palabra, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no la oís, porque no sois de Dios. Esto se lo está diciendo a los líderes religiosos de Israel. Ahora, volviendo otra vez y dejando claro que entonces que no basta con ser descendiente según la carne de Abraham para ser hijos, sino que los verdaderos hijos y los verdaderos descendientes son por la fe. O sea, son los descendientes espirituales de Abraham, no los descendientes físicos. Entonces el versículo nos lleva al versículo 9 en adelante, donde dice, el 8, perdón, donde dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano, dio de antemano la buena nueva, o sea, las buenas noticias a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hay hermanos, que especialmente los hermanos dispensacionalistas, que ellos dicen que en el Antiguo Testamento, que nunca se menciona la iglesia, porque la iglesia era un misterio. Pero vemos aquí claramente que ya Dios tenía en mente los gentiles que iban a ser parte de su pueblo, y eso es lo que está diciendo aquí Abraham. Dice y la escritura, previendo que Dios había de justificar la fe, por la fe a los gentiles, no por guardar la ley, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando dice el comentario que yo tengo en la Biblia, previendo, es viendo por adelantado. Esta acción personal es atribuida a la escritura debida a su autor divino, el Dios que ve el futuro. De modo, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, los que han creído. Nosotros no tenemos por qué envidiar los judíos y decir, wow,
Yo he oído cristianos decir, si yo fuera judío, oh, si yo, qué bendición el ser judío, ese es el pueblo de Dios. Están contradiciendo el evangelio completamente. Usted es más descendiente de Abraham, siendo puertorriqueño, peruano, colombiano, gentil, de lo que es un judío de sangre, porque si no tiene fe en Jesucristo, no es descendiente de Abraham. Lo podrá hacer según la carne. A varias de las sinagogas en el libro de Apocalipsis, Jesucristo le dice que son sinagogas de Satanás. Hoy le dirían a Jesucristo antisemita. Y según la ley que acabaron de pasar en el Congreso de Estados Unidos, que usted no puede decir nada negativo en la ley antisemita, inclusive si usted dice que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús, usted puede ser sancionado. O sea, no se puede decir eso. O sea, es la polémica que hay ahora, que están diciendo, bueno, entonces esto va a poder ilegalizar el Nuevo Testamento. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si usted está dependiendo que usted con guardar los 10 mandamientos usted se va a poder salvar, usted está bajo maldición. Es lo que dice. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar la ley, eso lo vamos a ver en el mensaje que viene. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver, ¿quién ama aquí al Señor sobre todas las cosas? Yo soy el primero que tengo que decir que no. Quisiera decir que sí, pero no es así. Cada vez que yo peco, yo muestro que yo me amo más a mí, amo más mi voluntad, que amo a Dios. Si no, nadie pecaría. No, bueno, es que para salir de este embrollo voy a tener que echarme una mentira. Señor, tú entiendes que es una mentirita ahí. No, es una mentira. El diablo es el padre de mentiras. Pero entonces yo decido decir esa mentira, aunque sé que es en contra de la voluntad de Dios, porque en ese momento tengo que salvar mi pellejo a como de lugar. Entonces estoy mostrando amor más, ¿por qué? Por mí, que por Dios. Nadie. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién ama al prójimo como a sí mismo? Oye, si todo el mundo amara al prójimo como a sí mismo, no hubiera envidia. No hubiera envidia. Le dieron aquel reconocimiento, en el trabajo reconocieron a aquel y no a mí, en la iglesia le dieron reconocimiento a este hermano y yo que hago tanto no me lo han dado. Si yo lo amara tanto a él como a mí mismo, yo me alegraría por él. ¿Por qué viene la envidia? Que no lo amo, no a mí, que me lo den a mí, que me reconozcan a mí. Es que ahí dejamos claramente, o sea, nadie, absolutamente nadie puede guardar la ley, ni siquiera la ley moral de Dios. Nadie. Por eso es que tiene que venir Jesucristo. O sea, Jesucristo viene porque nadie, la ley lo que nos enseña es usted, la ley te dice tienes que guardar esto, tienes que hacer esto, tienes que guardarlo. Y nos muestra nuestra incapacidad de que nadie puede guardarla. Ahí es que viene Jesucristo. Como ninguno de nosotros podemos guardar la ley perfectamente, Jesucristo muere por nuestros pecados, paga el precio por nosotros en la cruz. Esas son las buenas nuevas de salvación. Pero yo tengo que reconocer que soy pecador. El problema, yo siempre lo he dicho, yo comencé predicando en las cárceles. Y es más fácil predicar en una cárcel, humanamente hablando, porque al fin la obra la hace el Espíritu Santo, pero es más fácil predicar en una cárcel que a veces en personas que moralmente se consideran buenas. Porque cuando tú vas a la cárcel, esa gente sabe que se merecen el castigo que tengan y se ven como pecadores y como delincuentes. Pero cuando uno le habla a personas normales, no se ven como pecadores. No, yo no soy pecador, a ver si yo soy un drogadicto. O a ver si yo ando robando y matando. Esos son pecadores, yo no. Como el fariseo que dijo al frente del publicano, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, pecador de esto y lo otro. Cuando uno se mira así, bueno, uno no puede ser justificado. Si hay una cura para el cáncer y tú no entiendes que tienes cáncer, tú no vas a ser beneficiado de la cura del cáncer porque tú te niegas a aceptar que tienes cáncer. O la enfermedad que sea. Primero hay que reconocer para recibir la medicina. Entonces dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto incluye estas sectas que mencionamos antes, que dependen no solamente de la fe, sino de las obras de la ley. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, hay maldición para el que no pueda guardar la ley. Entonces, si tú estás dependiendo para salvarte guardando la ley, ya que no puedes, estás bajo maldición.
Y dice, y que por la ley, versículo 11, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y ahí está citando a Habacuc 2:4, que dice el justo por la fe vivirá. Y ese fue el versículo que cambió a Martín Lutero. Martín Lutero, el que haya leído la biografía de Martín Lutero, vivía esforzándose por agradar a Dios y subía las escaleras de rodillas, tratando de hacer penitencia por sus pecados, y no se sentía perdonado. Y dice que Martín Lutero en su biografía, que llegó el momento en que él se enojó con Dios. Y decía, pero qué Dios más injusto, que exige lo que yo no puedo dar. Me quiere enviar para el infierno. Por eso es que pone la vara tan alta, porque él sabe que no la puedo guardar. Entonces Dios es malo y me quiere enviar para el infierno. Y así pensaba Martín Lutero, y se angustiaba hasta que leyó este versículo. El justo por la fe vivirá. O sea, y fue lo que cambió su vida. Y entonces versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y ya que nadie puede hacer esas cosas a la perfección, nadie puede vivir. Entonces lo que están es bajo maldición. Así que cuando alguien le diga que usted tiene que guardar el sábado, que usted no puede comer cerdo, porque si come cerdo eso es un animal inmundo. Yo no como cerdo, aquí mis familiares lo saben, por motivo de salud, porque me cae mal. No porque piense que el cerdo es inmundo y que no puedo comer. No. O sea, los que dicen ese tipo de cosas están tratando de vivir bajo la ley y están bajo maldición. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y aquí es importante, y quiero pararme un segundo. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Cuando usted escucha a un predicador que cita Malaquías 3:10 y dice que si usted no diezma, usted está bajo maldición, cite este versículo que dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley. El diezmo era parte de la ley. Entonces ningún creyente puede estar bajo maldición porque no diezma, porque Cristo nos libró de la maldición de la ley. O sea, entonces, ¿qué dice? En Malaquías 3:10 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación me habéis robado, dándole eso a la nación de Israel, que en ese tiempo era una teocracia. Eso no aplica a nosotros. Entonces, aplicarle eso a un cristiano y decir, mira, tú no diezmas, estás bajo la maldición de Malaquías, porque en Malaquías dice, maldito soy con maldición. No. En el Nuevo Testamento dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley. Y si queremos aplicar, como algunos dicen, y tienen la razón, aunque no esté de acuerdo en otras cosas con ellos, pero si quieres aplicar el diezmo obligatorio, tienes que aplicar el guardar el sábado, tienes que aplicar la circuncisión, tienes que guardar todas las fiestas judías y tienes que guardar todo lo que tiene que ver con la ceremonia de la ley, que como vamos a ver más adelante, todas esas ceremonias apuntaban a Cristo. Apuntaban a Cristo. Entonces vemos que nosotros estamos libres de la maldición de la ley. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a nosotros, que no era solamente para los descendientes físicos de Abraham o para el remanente escogido de Abraham, sino también para los escogidos, los gentiles escogidos por gracia, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe. Hermanos, hablo en términos humanos, dice el apóstol, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, usted no puede firmar un contrato y después que se firmó el contrato decir, no, mira, espérate, a mí se me olvidó esto, añádele esto. No, mira, a mí se me... No, el pacto, estamos en el nuevo pacto y el nuevo pacto dice que somos salvos solamente por creer. No dice creer, más el diezmo, más el sábado, más los rituales, más la ceremonia, más las dietas. No, creer solamente. Ya no se le puede añadir al nuevo pacto y estamos bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino que de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Quiere decir que las promesas hechas a Abraham se cumplen en Cristo, no en la nación de Israel, como algunos piensan. En Cristo se cumple la promesa. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque la promesa vino antes de la ley. Y la ley no anuló la promesa que se le fue hecha a Abraham, que se cumple en Cristo y como consecuencia en los que han recibido a Cristo por medio de la fe. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, si vamos a salvarnos por guardar el sábado, por dar el diezmo, por guardar las dietas judías y todo esto, entonces ya no es por la promesa. Y la promesa fue hecha a Abraham antes de la ley, 430 años, dice el apóstol Pablo, antes de la ley. La ley vino después, la promesa vino antes. Y esa promesa se cumple en Cristo y en la descendencia espiritual de Abraham, que somos nosotros, judíos y gentiles, porque ya en Cristo no hay diferencia entre judío y gentil, pues todos los que hemos creído formamos parte de ese pueblo, de ese Israel espiritual, de ese Israel que dice Pablo en Efesios, que nosotros ahora somos conciudadanos de los santos, que dice, antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué ciudadanía? De Israel étnico. No, porque seguimos estando alejados, aquí nadie es israelí étnico, pero somos conciudadanos de que del Israel espiritual, que es el verdadero Israel de Dios. Entonces no tenemos que guardar la ley, no tenemos que usar palabras hebreas, no tenemos que guardar el sábado. Usted no tiene que hacer un ritualismo después que cree. No, lo único que se nos manda a los que creen, el que creyere y fuere bautizado. Punto. Después de creer, ser bautizado. Más nada. Y cuando nos reunimos, cada iglesia lo hace diferente, participar en la Santa Cena. Nada de eso es para salvarnos, eso es consecuencia de que somos salvos. Entonces terminamos. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, somos partícipes de esa promesa. Somos los verdaderos hijos de Abraham. No es el Israel étnico. Dentro del Israel étnico hay un remanente por gracia, que es lo que explica Pablo en el capítulo 10 y 11 de Romanos. Hay un remanente por gracia, que son escogidos para salvación y son verdaderos judíos, espiritualmente hablando, y son verdaderos descendientes de Abraham. Igual que dentro del pueblo palestino hay cristianos verdaderos que son descendientes de Abraham espiritualmente, cuando los judíos que rechazan a Cristo no lo son. Y los palestinos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador son parte del pueblo de Dios, son pueblo de Dios, mientras que los judíos que lo rechazan no lo son. Esto, aunque le duela a muchos evangélicos que tienen una adoración enfermiza con el pueblo de Israel. Es triste decirlo. Y cuando hay otras personas, inclusive de secta, que lo dicen, pues hay que lamentablemente darle la razón, porque dentro del pueblo evangélico hay una adoración, un fanatismo con el Israel étnico, que no es bíblico. Parece que vivieran en el antiguo pacto y no en el nuevo pacto. Para ser descendientes de Abraham espiritualmente, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Qué significa eso? ¿Que me haga evangélico? No. ¿Que me haga protestante? No. Puede ser evangélico, protestante e irse para el infierno igual. Es reconocer que somos pecadores, creer de corazón que Jesucristo nos salvó, que pagó, que soy un pecador merecedor del infierno y que solamente puedo ser salvo confiando en Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Señor significa que va a tener señorío sobre mi vida. Significa que ya yo no vivo como se me pega en gana, porque yo soy así, porque tengo mal genio, porque no es que a mí nadie me mete las cabras, paquitín, pacatán. No, tengo que trabajar con eso. ¿Que voy a vivir perfecto? No, que de vez en cuando a lo mejor pierdo la chaveta, puede pasar. A mí me ha pasado. O sea, que hace una vez un comentario indebido, pasa.
O sea, pero esto no es excusa para continuar viviendo así. Esa es la gracia de Dios. Cristo murió por pecadores. Cristo no murió por gente perfecta. Cristo no murió por perfecto. O sea, si fuera la gente perfecta, Cristo no hubiese habido necesidad de morir. Cristo murió por el incapacitado espiritualmente, por el que reconoce que no sirve, que yo no sirvo. Ayer decía yo, tú estaba conmigo. Lo dije, Cristo murió por pecadores. Si alguien se merece el infierno, soy yo. Si alguien es malo, soy yo. Yo no soy más bueno ni mejor que nadie aquí. No estoy predicando la Biblia porque Dios en su gracia me lo concedió. No porque sea mejor que ninguno aquí, ni de los que me están viendo por medio del video. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El verdadero pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Abraham son los que han nacido por medio de la fe, los que han puesto su confianza en Cristo. Y eso es lo que yo les quiero invitar. Si hay alguien, no solamente aquí, sino que está viendo por medio de este video, que todavía no es parte de ese pueblo de Dios, no tienes que guardar ningún ritual, lo único que tienes que reconocer que eres pecador y clamarle en tus propias palabras. Yo no te voy a decir, repite conmigo esta oración. Señor, no, en tus palabras, Señor, sálvame. Soy pecador, sálvame. Ayúdame, sálvame. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero ser parte de tu pueblo, parte de tu cuerpo. Esto en nuestras propias palabras. Como siempre, después me pueden escribir en los mensajes, en los comentarios. El que necesite, tenga cualquier duda, cualquier pregunta, puede escribir. Siempre pueden dejar su me gusta, que eso ayuda a que se promueva más el video y compartirlo. Así que oramos y nos despedimos. Padre, gracias, Señor. Tu palabra ha sido predicada, la semilla ha sido tirada, Señor, regada. Ahora rogamos que sea tu Santo Espíritu el que dé crecimiento en cada uno, Señor, de los que han escuchado, en cada uno de los terrenos, tanto aquí presentes como por medio de esta grabación, Señor. También te pedimos por los que escucharon la prédica anoche en la funeraria donde estuve predicando, que tú sigas obrando, Señor, en esos corazones, mi Dios. Ahora, Señor, te damos la gracia nuevamente. Obra, Señor, obra en los corazones. Que no seamos oidores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén. Antes de despedirnos y cantar la última canción, motivos de oración, siempre oramos, siempre traemos